Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Algo en que Creer. Qué alegría encontrarnos otro miércoles acá en Caras y Caretas. En el día de hoy vamos a estar con un invitado de la casa que lo queremos mucho, que siempre cuenta con una disposición muy especial para con nosotros, que siempre le vamos a agradecer. Vamos a estar con Jaime Saavedra conversando uno de los temas claves que, bueno, cada 5 años a veces aparecen algunas propuestas un tanto punitivas y el tema de la seguridad se pone sobre la mesa porque claramente es uno de los temas bisagras de la vida cotidiana del pueblo uruguayo. Bienvenido, Jaime Saavedra, a Algo que Creer. Sí, bueno, un gusto. Muchas gracias por la invitación, Julieta. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá. Estoy maravillado, mamá. Mirá que estos estudios maravillosos. Sí, fuego para arriba. No, tremendo, tremendo. Jaime, querido, bueno, sí. Tú con tu experiencia, bueno, qué horrible lo mío. Yo ya estaba en confianza, no dije ni, bueno, los cargos espectaculares que tuvo Jaime Saavedra, como por ejemplo ser exdirector de la DINALI, del Instituto Nacional del Liberado. Estamos en un Uruguay donde las cárceles están en un estado donde no podría ser peor, ¿no? Y que la situación se ha complejado muchísimo y que además la situación de personas en calle también responde un poco de personas que salieron de las cárceles y se encuentran en la calle, ¿no? Quería empezar un poco con esta situación, ¿no? Me parece como que es de orden arrancar, bueno, el Uruguay del hoy y la importancia que tiene las cárceles y las personas que la habitan y preguntarte un poco cómo ves vos esa realidad. Bueno, sí, yo la veo con muchísima preocupación, como me imagino que todo el mundo, ¿no? Por las cosas que estamos viviendo todos como ciudadanos y ciudadanas, de los hechos espantosos de violencia, de exclusión social, y digamos, de situaciones extremas de dolor y, digamos, todo parece prometer que este estado de cosas va a continuar en tanto que nosotros no encontremos fórmulas nuevas para administrar nuestra convivencia, ser capaces de armar un nuevo pacto de convivencia y armar un paisito en el que cada uno tenga su lugar. Y especialmente en cárceles, la situación es extremadamente complicada por la cantidad de compatriotas que tenemos en prisión, por la condición de las personas que están en nuestras cárceles, que en general muy, muy pobres, como todo el mundo sabe, hay una estrechísima relación entre cárcel y pobreza, por las altísimas tasas de reincidencia y por los episodios especialmente dolorosos que año tras año estamos viviendo dentro de nuestras prisiones, ¿no? Homicidios, récord de homicidios un año sí, otro también, muertes violentas, suicidios, incendios espantosos. En el año pasado, a finales de diciembre, tuvimos el mayor hecho criminal de la historia de la criminalidad en Uruguay, en una cárcel, cuando en un incendio asesinan a 6 muchachos en el Concar. Entonces, en fin, ese panorama es, digamos, desalentador y un poco de bronca también porque yo, digamos, tener una perspectiva regional siempre me hace pensar y decir de que es una pena que no resolvamos esto porque Uruguay, como ningún otro país de la región, puede resolver esto y resolver rápidamente por un tema de escala, de geografía, de desarrollo de una institucionalidad que es necesaria tener desarrollada para que estas cosas se resuelvan, ¿no? Sí, y además me parece que una cosa brutal que es la cuestión justamente que lo mencionabas al principio, ¿no? Estamos con cárceles donde las personas que las habitan son en su gran mayoría personas pobres, ¿no? Y me atrevo a decir, sin tener una estadística clara, de que la mayoría son hombres jóvenes, mujeres jóvenes, que son pobres
y que la única oportunidad que le damos como Estado, la ausencia que le damos, la oportunidad, no, la ausencia del Estado en darles posibilidades de vida, terminan en una violencia y una criminalidad, y que nuestra respuesta como Estado, como República, para ponerle todo el peso que conlleva, es el encierro, ¿no? Es como que ante problemas barremos la pobreza y bueno, es como que no nos hacemos cargo. Y a su vez, esto es una opinión personal que me hago cargo de lo que quiero decir, es casi como una política, te diría que de exterminio. ¿Por qué? Porque las cárceles no son lugares donde la convivencia, la vida se pueda desarrollar hoy en día como están planteadas. Muchas veces la salida de la cárcel es la muerte, la violencia y todo lo que tú describís, ¿no? Entonces es como, justamente, la no afectación del problema nos lleva a esto que es una violación sustancial de los derechos humanos, ¿no? Sí, el otro, en el año 2022, esta administración midió el nivel educativo de las personas que en el año 2022 ingresaron a nuestras prisiones, ¿no? Y entonces, en la zona metropolitana, pero un estudio bastante representativo de lo que ocurre a nivel nacional, en tanto que en el área metropolitana es Montevideo, Canelones, San José, donde están la mayoría de nuestros de las personas privadas de libertad, ¿no? Porque están las cárceles más grandes. Y ese estudio dejó de manifiesto que el 53% de las personas que ingresaron a prisión en el año 2022 son analfabetos. Entonces, 53. Analfabetos, claro, es muy loco, ¿no? Entonces, como es imposible pensar en nuestra continuidad como comunidad si nosotros no somos capaces de, no ya de resolver este problema que debiéramos resolverlo, sino de no haberlo detectado a tiempo. ¿Se entiende? Es decir, el Estado, en las instituciones del Estado, primero la familia, el barrio, primaria, secundaria, no logran captar a una cantidad de gurisitos pobres que habitan en nuestros barrios, y en determinado momento sí puede captarlo el Ministerio del Interior y lo mete en prisión. Y en esa prisión, además de todas las cosas de todas las ausencias y las omisiones que tuvo desde que se crió, en esa prisión además nosotros básicamente lo maltratamos, ¿no? Había hay un amigo que siempre dice, en una expresión parecida a la tuya, dice, nosotros, me decía a mí para pelearme cuando yo estaba en uso de la autoridad, y hay cierta lectura, digamos, en la que yo le concedo parte de razón, era que decía, ustedes tienen secuestrados el Estado tiene secuestrados a algunos compatriotas. Bueno, hay que definir secuestrado, pero digamos, sí, claramente no puede ser que la respuesta que yo tengo como Estado para Julieta, que cometió un delito, es tener a Julieta encerrada 23 horas o todo el día dentro de una celda durante los 7 días de la semana. O saco a Julieta 1 hora al patio en esa semana, sin ninguna otra actividad que estar encerrada. Bueno, no sé si eso es exactamente técnicamente secuestro, pero se le parece mucho. Entonces, estas cuestiones nosotros tenemos que resolverlas porque es una obligación ética, es una obligación moral, es una obligación política, pero además es una necesidad para la vida en comunidad, porque tratando como estamos tratando a los compatriotas que están en nuestras prisiones durante muchos años, además de que estamos haciendo algo que no debemos hacer, estamos agregando una dosis de rencor, de resentimiento, de dolor y de violencia que después la vamos a pagar en términos de convivencia. ¿Cómo va a salir alguien que pasó su prisión en el módulo 11 o módulo 10 del CONCAR? ¿Cómo va a salir si no lleno de furia y de rencor y de enojo? Si entró de repente por robar un teléfono celular con cierta grado de violencia, estuvo 4 años, y en esos 4 años por un teléfono celular que además de repente lo robó para falopearse, le pasaron cosas y vio cosas que son espeluznantes. Entonces sale con una carga de odio
que después en algún lado va a parar, ¿no? Como decía la canción de Silvio Rodríguez, ¿a dónde van las angustias que de tus ojos saltaron por mí? ¿Y a dónde van esas angustias? A algún lado van. Sí, y además es como, me parece clave esto de mencionar que es un asunto ético, ¿no? De fondo. Y que también los problemas de la convivencia, los problemas de la seguridad, los problemas de cómo conseguimos la vida, siempre responden a los intereses o a las ideas en las cuales respondemos o nos sentimos identificados, ¿no? Pero yo noto que en un proceso, no solamente de Uruguay, sino como en el mundo, en esta cuestión de la dominación a través del miedo para poder cooptar ideas o para poder dominar y llevar a favor cosas que de repente no son las que se traslucen, sino que hay otros intereses de fondo, el tema del miedo, la violencia y la seguridad han sido un poco tirados de los pelos para solo un lado, ¿no? Como que hay como una especie de consenso, no del todo, hay algunas sensibilidades que se pueden medir para un lado o para otro, pero que el tema de la seguridad resulta ser un problema entre policías y ladrones o entre chorros malandras, porque el otro día escuchaba a Manini Ríos en plena televisión uruguaya, hora a pico, decir malandras, ¿no? O sea, lo que hemos llegado, ¿no? Y está todo bien. Es senador, legisla. Entonces, llevamos la seguridad y todo eso para ese lado. Mientras que en realidad el asunto es tan grave que yo tiendo a pensar, o sea, cuando hablamos de las personas, estamos hablando de personas que pueden tener 16, 18 años, 20 años, personas que tienen todo un futuro por delante. Y que además, cuando hablamos, por ejemplo, de la pobreza infantil, ¿qué pensamos que va a ser el futuro de esos niños pobres? ¿Qué pensamos? ¿Qué convivencia puede generarse en familias, en hogares totalmente vulnerados, donde es la violencia que predomina, ¿no? Entonces, como si será complejo el asunto que nos invita y nos exige a pensar tantas cosas, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, como para ir bordeando también, entrando en la cuestión que tiene que ver con la seguridad y la convivencia desde otras perspectivas, ¿cómo ves vos esta realidad tan candente en ese sentido? ¿Cómo podemos romper los esquemas? Porque yo sé que tú también compartís un poco de que no es solamente a través de los policías este problema para poder abordarlo de verdad. Bueno, a ver, en Uruguay y en los países de la región, intentando resolver este problema de la delincuencia que tanto dolor genera muchas veces, algunos dolores irreparables, se optó por desarrollar los mecanismos represivos, ¿no? Vinculados al montaje de cada vez más sofisticadas y preparadas policías de nuestros estados, con ocasionales participación de los ejércitos en aspectos represivos también, cuidando la frontera, manejando algunas cárceles. Digamos, se han desarrollado múltiples estrategias de carácter represivo, policial y o militar. Y han sido completamente subestimados y dejados de lado las estrategias más de carácter rehabilitador o resocializador o como le quieras llamar. Y no hay resultado contrario que nos convenza, ¿no? Es decir, siempre queremos un poquito más de represión pensando que la represión no nos alcanzó. Nunca nos preguntamos, che, ¿no será que nos está faltando de lo otro? Digamos. ¿Se entiende lo que digo? Cuando en realidad es una manera muy torpe de mirar el problema, porque yo siempre invito a la gente que viene a conversar conmigo, y te invito a vos, Julieta, que hagas a hacer este ejercicio. Con mucho gusto. ¿Por qué delinque la gente? ¿Te parece a vos? ¿Por qué delinque una persona? Un joven uruguayo muy pobre que eligió la vida del delito. ¿Por qué delinque? ¿Qué motivación tiene para delinquir? Decime qué motivos te parece a vos que encontrás. Lo que se te ocurre, no te compliques mucho. Yo creo que es la única opción que hoy en día tienen muchas personas. No solo por la necesidad básica del dinero y las cuestiones, sino para conseguir dinero, por ejemplo. Claro, pero es una identificación también. Una identificación social y cultural, ¿no? Pero para conseguir dinero.
porque para cambiarlo, para darse ciertos gustos, conseguir ciertas cosas que no tiene otro mecanismo, o para cambiarlo para conseguir droga, por ejemplo. Exacto. ¿No? También puede haber algún desorden psicológico importante, algún tipo de psicopatía, ¿no? No sé qué otro motivo puede haber, pero elijas el motivo que elija, Julieta, vas a encontrar con que la policía no puede hacer nada sobre eso. Nada. La policía puede evitar muy pocas veces, en cierto momento, la comisión de un delito infragante. La policía puede ir a capturar al delincuente, la policía puede disuadir, pero trabajar sobre los motivos, para revertir los motivos que a vos te llevan a la vida delictiva, la policía no puede hacer nada. Entonces, si esto es así, como yo digo, creo que es evidente que es así, ¿por qué es que insistimos únicamente en desplegar más y mejores policías como efectivamente hemos hecho? Porque en ese sentido hemos recorrido muchos caminos. ¿No? El paradigma más o menos el mismo. No, pero además yo me acuerdo, yo ya soy viejo, yo me acuerdo que el comisario de la 10ª era la comisaría de mi casa cuando yo era gurí. El comisario de la 10ª era un buen vecino. Hoy tenés unos policías que son unos cuadros policiales de la Gran 7. Están recontra equipados. Han desarrollado tecnología para combatir Es decir, en ese sentido claramente hemos mejorado mucho. Sin embargo, el problema no para de crecer. Quiere decir que esa herramienta que de repente es necesaria claramente no es suficiente. Tenemos que probar por otro lado. Y bueno, parece que nuestras comunidades no le piden a los políticos otra cosa. Tal cual. Bueno, de hecho, justamente, como decía al principio, ¿no? Cada 5 años siempre aparece alguna medida, como por ejemplo la reforma que querían meter con los militares en las calles, digamos, la baja de la edad de imputabilidad, ahora allanamientos nocturnos. Parece que la sociedad uruguaya atraviesa un proceso cultural de consenso donde eso sigue estando sumamente vigente, ¿no? Y además, por ejemplo, la organización Vecinos en Alerta, ¿cuánto ha crecido en el Uruguay en la última década, por ejemplo? Como organización civil, o sea, agruparte con tus vecinos para estar en alerta. Para estar en alerta porque hay otra persona que nos puede robar. Lo que pasa es que las sensibilidades, la sensibilidad de los colectivos, las personas, el ciudadano, la ciudadana, que tiene un carácter pro-punitivista, no tiene ningún inconveniente en adquirir un grado dosis mayor de punitivismo. Sin embargo, los que estamos en principio del otro lado, para adoptar posiciones menos punitivistas, como cada vez tenemos más cautela. Claro, no me voy a correr mucho para acá, no sea cosa que se me genere. No sé si me explico. Claro. Entonces, si hay que correrse para la derecha, entonces ahí nos corremos todos rápidamente, sin ningún problema, sin ningún complejo. Hay que correrse un poquito de la izquierda y ahí se arma un lío. Empieza. Tal cual. ¿No? Entonces, ahí estamos en un lío del que no logramos salir. Lo que yo siempre digo, yo te digo cuál ha sido mi experiencia, ¿no? Como que no tiene mucho caso. Hay que hacerlas, más que discutir las cosas, hay que hacerlas. A mí me ha pasado 1000 veces, ¿no? Yo tengo la idea de hacer tal trabajo con los presos o con las presas, ¿no? Entonces tengo que conversar contigo de este tema, porque por alguna razón lo tengo que conversar contigo, pero vos sos una persona que contraria completamente a esa experiencia. Si yo voy y la discuto antes de hacerla contigo, seguramente no me ponga de acuerdo. Ahora, si yo la empiezo a hacer y te muestro cómo hago las cosas, y tú ves la obra y no la discusión sobre la obra, entonces los campos de acuerdo se amplifican enormemente, ¿no? Claro. No,
A mí me pasó con el tema de los polos industriales. Bueno, allá en Argentina es increíble. Claro que vos, la misma gente que de repente de afuera decía, no, los presos hay que matarlos a todos, cuando iban y conocían las experiencias de la gente trabajando y estudiando y conviviendo pacíficamente y viviendo en unidades penitenciarias donde todo estaba cuidado y se cuidaba el lugar para que los niños visiten y estaba todo limpio y ordenado y había lugares para las visitas conyugales y se festejaban los cumpleaños de los niños. Cuando veían que todo eso ocurría, decían, pero esto está genial. Veía el sueño en acción, veía, más que la discusión ideológica, ¿no? Sí, para mí tiene que pasar por ahí. De repente, el camino que tenemos los no punitivistas para avanzar es mostrar cómo en los hechos este camino es mucho mejor, mucho más piadoso, mucho más humano, nos conecta con una visión de futuro amigable para todos y además es mucho más rentable económicamente. No sé si me explico. Sí, y entonces, además... para mí el camino es ese. Bueno, sí, porque en definitiva, perdona que te interrumpa, no, pero por favor. Que los presos y las presas trabajen, estamos todos de acuerdo, vamos a hacer que trabajen. Después vemos cómo... No sé, ahora si yo me pongo a discutir si el trabajo obligatorio, no el trabajo obligatorio, si hay que pagar, si no hay que pagar, no sé qué, vamos a hacer que trabajen y después vemos. Y cuando trabajen y vemos va a ser que todo el mundo las diferencias disminuyen. No sé si me explico. Con el estudio lo mismo. Si 9 de cada 10 uruguayos quiere, en términos generales, quiere el bien, digamos, a nadie le gusta que torturar gratuitamente a la gente o maltratar gratuitamente a la gente, por lo menos no en este país, ¿no? En términos prácticos, ¿no? No estoy hablando de una discusión en un grupo de WhatsApp o de Facebook. Claro. Entonces para mí hay que ponerse manos a la obra y trabajar. Pero bueno, también la política tiene que hacer lo suyo y permitir que estas cosas pasen, digamos. Pero también pensaba, digamos, el qué hacer, digamos, ¿no? El de tomar acciones. En un momento donde ya hubo diálogos interpartidarios, hubo supuestamente mesas nacionales, o sea, ha habido como mucha discusión de intentar poner un consenso político para tomar el asunto, pero también, digamos, viendo la cuestión de la discusión y la acción, ¿no? Entiendo que también a la hora de pensar la acción, tampoco veo que haya una claridad en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, yo no me puedo imaginar, por ejemplo, un próximo gobierno. Bueno, ¿cuál es la acción? Las primeras acciones en una situación donde tenés una población excedente en las cárceles y donde las urgencias son evidentes, ¿no? O sea, ¿cómo empezar a hacer? ¿Me explico? Parece que no hay mucho misterio ahí, ¿no? En realidad es hacer las cosas que todos sabemos que hay que hacer. Y lo que pasa es que hay que armar un plan y ese plan tiene que ser seguido y evaluado, ¿no? Pero, digamos, todos estamos en términos generales, estoy diciendo, ¿no? Siempre habrá minorías que no tengan. Estamos de acuerdo que está la persona en prisión. Esa prisión no puede estar 24 horas al santo botón. Entonces es conveniente que estudie, que trabaje, que se capacite, que empiece a preparar su ingreso, que si llegó con vínculos familiares deteriorados los recomponga, que si no tiene vínculos familiares, que también pasa, pueda empezar a construir su grupo de referencia, que tenga una alimentación razonable, que tenga un descanso razonable, que tenga entretenimiento como cualquier adulto, que si tiene problemas de consumo problemática, el Estado puede ofrecerle camino de salida. Creo que eso estamos más o menos todos de acuerdo. Pero eso hay que hacerlo. Se necesitan planes concretos. No es la discusión si trabajan o no trabajan. Tienen que trabajar, claro, o tienen que estudiar, ¿no? Lo mismo que para la salida. Bueno, tenemos que preparar la salida. Es decir, ¿qué cosas precisás vos, Julieta, para vivir tu adultez? Vos precisás
alguien que te quiera, que te cuide, un grupo de gente que te mime un poco y que te acompañe, eso es muy importante. Precisás el trabajo, precisás capacitarte, precisás platita a fin de mes, entretenerte un poco, qué sé yo. A algunos les gustará más la religión, a otros más la política, pero más o menos por ahí transcurre nuestra vida. Entonces, tenemos, la persona cuando sale de prisión, tenemos que ayudarla a mover esos obstáculos para que pueda tener la vida que vos tenés, que tengo yo y que tienen mis hijos. Bueno, eso necesita de planes concretos. Y yo estoy seguro de que somos la enorme mayoría lo que queremos eso. Pero tenemos que, digamos, arrebatar las políticas penitenciarias y las postpenitenciarias, de arrebatar en el buen sentido de la discusión política menor. No sé si me explico. Sí, sí. Sí, de hecho, de la política menor y sensacionalista, ¿no? Claro. Es como... Porque la seguridad puede tener un discurso bastante sensacionalista en los discursos políticos, ¿no? Claro, se acabó el recreo. Por ejemplo, el tema del trabajo. El tema del trabajo está desde siempre en nuestras prisiones. No es una cosa nueva, ya lo tiene Uruguay recontra resuelto. Hay cosas que se han hecho muy bien, otras cosas más o menos, otras cosas mal. Pero el Uruguay tiene más de un siglo de tradición de trabajo en cárcel. Bueno, entonces es importante, hagámoslo. Y que la mayor cantidad de gente participa. Cuando se dice muchas veces, se dice con razón, que hay que generar cultura de trabajo en los jóvenes nuestros que están en prisiones, porque muchas veces no tienen historia laboral, o tienen una historia laboral muy fracturada y muy poco reconocida. Y es verdad, hay que generar cultura de trabajo. Pero vos, ¿cómo generaste tu cultura de trabajo? ¿Yo cómo la generé? ¿El vecino o la vecina cómo la generó? Trabajando. No hay misterio ninguno. La cultura de trabajo se hace trabajando. Por eso es que yo tengo que tener en la vida cotidiana en prisión los dispositivos adecuados para que la gente pueda trabajar. Y eliminar algunas contradicciones groseras, insólitas que ocurren en nuestras prisiones. Nosotros tenemos un grupo, creo que son 1000 ahora, de personas que reciben lo que se llama el peculio, es decir, un medio salario mínimo nacional que se le paga a 1000 personas privadas de libertad para realizar determinadas tareas en cárceles, ¿no? Algunas tareas son extraordinariamente pesadas y relevantes, como por ejemplo, cualquiera lo puede entender, trabajar en la cocina del CONCAR. Tenés que cocinar para 5000 personas 2 veces por día los 365 días del año. Imagínate qué lío se armaría si no funcionara ese servicio. Bueno, a los compatriotas que trabajan en la cocina del CONCAR o en la cocina de Canelones o en la cocina de cualquiera de nuestras cárceles, te nombro las más numerosas porque son las más complicadas, se les paga ese peculio y se les paga en negro. Es decir, el Estado paga poca plata para algunas tareas relevantes en negro. Entonces yo trabajé de repente 5 años en prisión haciendo este trabajo de la cocina del CONCAR, que es extraordinariamente relevante, y cuando salgo no tengo reconocimiento, no tengo aporte, entonces el Estado tiene que volver a asistir. Estoy en la nada. No tiene ningún sentido. ¿No? No tiene ningún sentido. Y entonces eso hay que corregirlo, pero no se necesita una norma nueva, porque esta norma de los peculios data de la época de la dictadura, del año 74. Lo que hay que hacer es aplicarla bien. Reformularla, pensar más a partir de eso. Pero nos sentamos y conversamos y le encontramos una solución acorde. Si vos trabajás en una tarea relevante, yo te voy a pagar lo que te tengo que pagar y vas a aportar lo que tenés que aportar, porque eso es lo que corresponde por ley. No puede ser que el Estado infrinja la ley. Yo después estoy invitando a las empresas privadas a que vengan a invertir y que contraten liberados, no sé cuánto, y le obligo a las empresas liberadas, a las empresas que trabajan con personas liberadas, que cumplan con las condiciones laborales que el Estado no cumple. Es lamentable. O sea, parece una joda. Pero es de humor negro, sí, es de chiste. Increíble. Yo quiero preguntarte con respecto a esto algo que me genera curiosidad, que es, digamos, en los paradigmas nuevos, bueno, no tan nuevos, pero agravados en este momento, como es, por ejemplo, el narcotráfico y las lógicas del narcotráfico en los barrios y en la sociedad, como también, digamos, la cultura del trabajo o de querer fomentar el trabajo,
compite también con las lógicas del narcotráfico, que genera de repente mucho más plata de otras lógicas, ¿no? Entonces, de repente las personas que habitan en los barrios donde esas lógicas permean y caen en eso y terminan en las cárceles, y vos proponiéndoles trabajo, teniendo la posibilidad del otro, como también competir o, bueno, tratar ese problema sabiendo esa realidad también, ¿no? Claro, pero ahí lo que yo he visto es que nosotros llegamos tarde, ¿no? Si el Estado llegara en tiempo y forma, si hubiera digamos, posibilidades educativas, de buena educación, posibilidades deportivas, barrios accesibles y amigables para que nuestros gurises chicos y nuestras gurisas se críen. Entonces esa vida, aunque cuando ingresas al mundo laboral represente menos dinero que ser campana en una de una boca de pasta base, es mucho más apetecible que ser campana de una boca de pasta base, pero yo tengo que llegar y tengo que hacer ese ofrecimiento. No sé si me explico. Si sí. La vida del delito es una vida de mierda, llena de dolor y de angustia. ¿A quién se le ocurre que puede ser una vida deseable que yo esté levantándome de mañana y a los 18, 19 años y pensando en cazarme el bufollo y ver cómo qué esquina tengo que proteger o cómo salir para rapiñarte a vos si te encuentro distraída en la calle y después salir disparado de la policía para juntar 4 mangos locos? ¿A quién se le ocurre que eso es una vida apetecible para alguien? A nadie se le ocurre. Es una vida de mierda llena de violencia. Esa es la verdad, con perdón de la palabra. Entonces, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que competir desde que el niño nació. No cuando el chiquilín está en cana ya a los 20 años. Claro, ofrecerle una alternativa cuando salió. Claro, nosotros tenemos que competir desde antes. Porque si no, lo que pasa es ese circuito de que es tanta la frustración, la falta de posibilidades, la falta de horizonte, la angustia, la soledad, el ver sufrir a mis viejos, el ver sufrir a mi vieja, el cúmulo de necesidades que mi familia tiene desde tiempos inmemoriales, que llega un momento que yo quiero salir de esto, me importa 3 pepinos como, pero quiero salir de esto, ¿no? Claro. Entonces, esas son las cosas que yo creo que, por lo menos lo que yo veo todos los días que pasa acá, lo que pasa en Argentina es más o menos la misma historia, ¿no? Es frustración, soledad, dolor y malas decisiones. Entonces nosotros tenemos que revertir esas cosas, y para eso hay que entrar a los barrios, ofrecer las mejores escuelas, los mejores servicios de salud, los mejores acompañamientos. El tema del laburo, es muy importante el laburo y el laburo de calidad. No hay mucho misterio para mí ahí. Claro. ¿No? Yo lo veo así, de repente es una visión simplificada, pero vos da posibilidades de trabajo, de poder vivir en paz, dignamente con la familia, y vas a ver como que las cosas se resuelven mucho más rápidamente que si no las tenés. ¿Entendés? Sí, y da ciertas seguridades, ¿viste? Yo tengo laburo más y tengo ingreso y lo voy a tener, y yo voy a poderle dar de comer a mis hijos y a mis hijas, y voy a poder comprar los materiales para la escuela, y voy a salir a caminar, y el trayecto de mi casa a la escuela va a ser un trayecto seguro, y vas a ver que todo eso cambia, ¿viste? Para mí. Después habrá 10, 12 casos, bueno, de gente que está mal del coco y que terminará en Chechenia, qué sé yo. Pero eso pasó siempre y pasará siempre. Pero el 9 de cada 10 tienen la aspiración de vivir en paz. De hecho, después de los 40, 45 años, este problema casi que tiende a desaparecer. Nosotros tenemos el 90% de nuestros compatriotas en prisión que están entre los 18 y los 34 años, 35. El 90%, no sé cuáles son los números ahora, estoy un poco con los folletines atrasados, pero en ese entorno debe andar. Quiere decir que la gente en algún momento deja. Porque es así, que no vas a dejar. Estás loco, querés salir disparando, andar correteando a los tiros por 4 pesos más, porque yo no conocí un solo bandido, ni una sola bandida que se haya hecho millonario o millonaria dedicándose a esto. No estoy hablando de como yo siempre digo,
lo he dicho siempre y lo sostengo y lo creo firmemente así, no estoy hablando de los grandes narcotraficantes, que eso no son un asunto penitenciario, eso se tienen que resolver. Ese es otro tema que no lo tenemos que resolver nosotros los carceleros. Mi problema como carcelero es el pobrerío que delinque, va por decirlo a trazo grueso. Ese es mi problema. Lo otro, el más complicado, eso ¿de qué voy a convencer yo al Betito Suárez? Salgo disparado, ¿entendés? No quiero por decir algún caso así de los casos más conocidos, no sé si me explico. Sin duda. Por ejemplo, otro caso que siempre pongo, es un caso espinoso, pero todo el tema de la cárcel de Domingo Arena, donde están los militares presos por delitos de lesa humanidad, no son un asunto penitenciario. Ese no es el asunto penitenciario tipo. Esa cárcel le complica las cosas al INR. Eso tiene que tratarse de otro modo. No sé si... El caso típico penitenciario es este que yo te describo. Afecto, creer en que descubrir el talento del otro, dar oportunidades, dar trabajo, dar posibilidad de estudio, recomponer el entramado familiar y de afecto. Es eso, y todo eso lo podemos hacer acá. Creo yo, es lo que yo he vivido y lo que vivo. ¿Vos ves posible la realidad de poder llevarlo adelante en un futuro concreto? Y lo que pasa es que ahí se tiene que alinear la política, el servicio penitenciario, el servicio y el servicio postpenitenciario. La política, es decir, la Presidencia de la República, los ministerios involucrados, el servicio penitenciario y el servicio postpenitenciario. Si todo eso se alinea, entonces todo es posible y rápidamente es posible. Porque otra cosa que la gente tiene que saber es esta: la velocidad del cambio para bien en cárceles y en los servicios postpenitenciarios, cuando la posibilidad de cambio existe, es rapidísimo. Es una capacidad de cambio asombrosa. Cuando tirás un poquito de sentido común, de piedad, de amor, 9 de cada 10 se prenden. 9 de cada 10 se prenden. Y habrá 10 que no, es lo que yo te decía, terminarán en Chechenia. Entonces yo creo que eso tiene que ser. Ahora, tiene que estar todo alineado. Ahora, si el presidente no cree, o el ministro no está convencido, o tenés sectores del servicio penitenciario o postpenitenciario que tiran a la retranca, entonces se complica. Pero con los actores alineados, absolutamente posible. Cuando digo posible es encontrar fórmulas que permitan que la vida en prisión transcurran con grados de razonabilidad importante y que haya posibilidades para todos aquellos y aquellas que quieren desistir del mundo del delito lo puedan hacer. Absolutamente convencido de que esto es posible. Y una pregunta con respecto a la situación de las cárceles y también en Tampoco, conexión. perdona que te diga otra cosa, perdona Julieta, adelante, porque tengo Jaime. cosa que siempre me encargo de repetir. No es un problema de plata, la plata está, hay que redirigir la plata que está. Y si nosotros, no hay negocio más rentable para el Estado y para el sistema penitenciario y para los ministerios respectivos y para el Estado, para los ministerios de Economía, no hay negocio más rentable que impactar en la reincidencia. Siempre hago esta cuenta. Si nosotros tenemos, cada persona prioridad le cuesta por año al Estado $15.000. Si nosotros de los 6.300 personas que reinciden a lo largo de 3 años, de los 9.000 que son liberados, ¿no? Si salen liberados 9.000, hay un 70% de reincidencia a los 3 años, son 6.300, ¿no? Si de esos 6.300 nosotros logramos que 1.000, solo que 1.000 no reincidan, en 5 años el Estado se ahorra $75 millones. Esto es casi que el 40% del presupuesto de cárceles de un año. ¿Se entiende lo que digo? Sin duda. Es una fortuna. Entonces, es posible, es necesario, es conveniente y es económicamente rentable. Entonces, hay que poner. Y además, tampoco hay grandes obstáculos desde el punto de vista
ideológico para estos cambios que estoy proponiendo. De repente, para otros cambios posteriores quizás haya más dificultad. Pero que trabajen, todo el mundo más o menos va a estar de acuerdo. ¿Quién va a decir que no? Que estudien, más o menos. Que reincidan menos, todo el mundo va a decir que no. Y gastar menos, todo el mundo va a decir que no. Entonces hagámoslo. Dejémonos de hinchar y hagámoslo de una vez. Jaime, yo te quiero preguntar con respecto en la misma línea. ¿Hay posibilidad de pensar las cárceles, o sea, la forma cárcel de otra manera? ¿Existe la posibilidad de repensar las cárceles como institución? Sí, claro, yo creo que eso es una cosa trae la otra. Es decir, nosotros, esto que yo digo que se puede hacer, supone para mí dejar de pensar la cárcel como se piensa hasta ahora. Es decir, nosotros cuando pensamos una cárcel, en términos generales, estamos pensando en ladrillos y celdas. Es la única organización del mundo que piensa las cosas así. Cuando la escuela cualquier escuela se va a construir, lo primero que se piensa es en el currículum, es decir, ¿qué cosas van a ocurrir ahí adentro? ¿No? Van a aprender matemática, se van a distribuir por grados, tiene que haber recreo, patio para recreo, 2 recreos, tiene que haber baños, uno para hombres, para mujeres, o indistinto, qué sé yo, tiene que haber un comedor si va a ser de tiempo extendido, tiene que haber entrada para los proveedores. Definido eso, vemos cuál es el proyecto arquitectónico que va a contener. Nosotros, y así una empresa lo mismo, la radio lo mismo, te vienen acá y dicen, bueno, precisamos este estudio, estos micrófonos, las cámaras, qué sé yo, si viene Jaime, dónde se sienta, si viene el otro, ¿no? Y después pensás, la cárcel es la única organización que lo que dice es, ¿cuántos van a ir? Celda y... no, entonces... Yo tengo que pensar qué es lo que quiero. Quiero que la gente trabaje, quiero que la gente estudie, quiero que haya lugares para que las visitas transcurran adecuadamente. Van a venir niños a visitar y después de definir todo eso, entonces veo qué edificio hago. Eso es pensarlo, en vez de pensar una cárcel, es un centro de inclusión social. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Entonces, ¿eso lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer a partir de mañana. Es solo decisión política, es decir, que yo mando, nos sentamos acá y empezamos a hacer esto. No digo, no yo por mí. Estaría buenísimo igual, ¿eh? No, me querés matar. Pero lo que te quiero decir es decisión, es armar un programa, definir un equipo de trabajo y definir un líder o una líder de ese equipo de trabajo. Y después evaluar las cosas. Pero sí, hay que pasar de cárceles a centros de inclusión social, porque si no, no hay modo. Tal cual. ¿No? Sí, porque además... Después hay una discusión posterior si el tema de la cárcel sí o si el tema no, pero yo ya no la voy a ver. Esa es divertida, pero... Yo ya no la voy a ver, esa no la voy a ver, no, que después la discutimos, ahora no. Pero me parece fundamental lo que acabas de decir, porque me parece que es una cuestión como que se dejó de hablar, ¿no? Hay como un consenso de que la cárcel es lo que es. Y en realidad la cárcel podría ser perfectamente otra cosa, debería ser otra cosa, si tenemos otro objetivo como sociedad, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí Uruguay en algún momento va a tener que caer en esta cuenta. Tenemos muy baja natalidad, ¿no? Tenemos un problema con la natalidad. Tenemos un problema de envejecimiento de la población y tenemos un problema de mucha gente joven en nuestras prisiones. Entonces, está en juego nuestra continuidad como comunidad, tan sencillo como eso. Tal cual. Tan sencillo como eso. Entonces nosotros, digamos, el envejecimiento ya no podemos hacer mucho. Sobre la tasa de natalidad, dicen los demógrafos o los expertos en población que las políticas activas dan resultados dudosos. O sea que creo que más o menos vamos a seguir siendo durante un tiempo los que somos, digamos. El único factor donde yo pienso que podemos intervenir hoy es el problema de la cantidad de jóvenes desproporcionados que tenemos en nuestras prisiones.
Si no, yo veo que... No hay paradigma, digamos, no hay futuro. Y sí, te deseo un futuro medio comprometido como comunidad, de verdad. Sí, sí, y además un país como Uruguay, ¿no? Con tradición igualitaria, ¿no? O sea, el país que tenía a Varela con las túnicas, donde lo público era el lugar de todos, donde no había diferencia, donde todos llevan la túnica blanca, estén donde estén. Y esto como que da cuenta que, bueno, que ser joven, yo con 26 años, que vivo acá en el centro, tengo la posibilidad de desarrollar mi vida con tranquilidad, hacer lo que me gusta. Un joven de mi edad en un barrio donde la violencia y la pobreza abunda, su futuro más seguro va a ser la cárcel, y eso como Estado es una irresponsabilidad. No, olvídate, y si no es la cárcel, la distancia que hay entre Julieta Zidane y una joven de la misma edad nacida en otro contexto es una distancia indescontable. Indescontable. Entonces, bueno, sobre eso hay que trabajar. Te quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Que esta es una curiosidad que siempre, hace mucho tiempo me pregunto en la cabeza con respecto a la convivencia, ¿no? También en el sentido en clave de la seguridad y, bueno, todos los temas que venimos hablando. ¿Qué pensás en este sentido de que de repente hay algunas figuras, como por ejemplo la Dirección de Convivencia, que responden al Ministerio del Interior? Y cómo de repente eso demuestra que entendemos todo a través del Ministerio del Interior y no de otros lados. ¿Por qué no hay una dirección de convivencia que articule, por ejemplo, el MIDES, el MEC, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, ¿no? O sea, cómo también nosotros políticamente no hemos tenido la capacidad de desarrollar la articulación de las políticas. Y una cosa que comentaba acá con los compañeros de redacción, que les decía que te iba a entrevistar a ti, que me decían que podría ser una pregunta interesante para plantearte, tú que has estado en la DINARI, bueno, el cambio institucional que hubo en ese sentido, también enmarcado en esta pregunta de, bueno, ¿cómo podemos pensar la institucionalidad, la política pública desde otros lugares que no sea solamente de los policías? Bueno, sí, tiene que haber yo creo que este tema es tan importante que tiene que estar de algún modo conectado con presidencia. Y desde presidencia, con el nombre que habrá que definir, un programa madre que impacte en estos factores que estamos viendo tan espesos, tan complicados, y que pueda alinear a los distintos actores. Porque si seguimos en la lógica de la división por los ministerios, no llegamos a ningún lado. Tiene que haber alguien por arriba que ordene la institucionalidad, ¿no? Por ejemplo, si vos vas a intervenir en un barrio, en estos barrios, digamos, complicados que todos conocemos, tenés que intervenir en el área de la vivienda, tenés que intervenir en el área del espacio público, y necesitas de las intendencias, tenés que intervenir en el ámbito de la educación, de la formación profesional, en el ámbito de trabajo. Para eso vos tenés que lograr accionar coordinadamente, porque si tú lo dejás sujeto a que cada ministro ejecute la política de su ministerio, pasa lo que va a pasar hasta ahora, ¿no? Porque cada ministro tiene sus tiempos políticos, su propia burocracia para ejecutar, todas cosas legítimas, mirá que no es que el ministro tiene sus intereses políticos y tiene que cumplir cierto programa, tiene su burocracia, tiene que sortear sus propios mecanismos de auditoría interna, que en algunos ministerios son más complicados que en otros, en fin. Entonces vos tenés que tener alguien arriba que pueda ordenar y que marque el ritmo, los tiempos en función de objetivos comunes. Si no va a ser muy difícil, ¿me explico? Entonces, ahora, esa cabeza eminentemente social o de desarrollo social y comunitario tiene que ser eso, efectivamente, una cabeza de desarrollo social y comunitario.
Y dentro de esos componentes está el componente represivo o disuasivo. Claro que tiene que estar hoy, porque el Estado, porque necesitamos de la policía, necesitamos de una buena policía, una policía cercana. Pero es uno de los componentes. La dirección estratégica tiene que ser otra cabeza, otra el alma y otro el corazón. Y necesitamos de tiempos de ejecución que hoy el Estado no tiene. A mí me ha pasado 1000 veces, ¿no? El otro día me llamaba una madre de una... se entrega un programa de realojo a la intendencia, se le entrega a la casa, pero no tenía colchón donde acostarse. Los chiquilines, no tenían, no me acuerdo qué cosa, pero siempre pasan estas cosas, ¿viste? Todas esas cosas evitables. No es que haya mala voluntad de los organismos que participan, es que si vos no coordinás los tiempos y las acciones, pasan estas cosas, te llegan unas cosas en un tiempo, otras en otra, y se generan dificultades de modo innecesario. O está interviniendo un ministerio en tal lado y otro ministerio está interviniendo en otra dirección con otro programa en la misma, a 4 cuadras. Entonces esas cosas a mí me parece que las tenemos que cambiar. Pero te repito, como vos decías, porque digamos vos me haces una pregunta, pero hay una convicción atrás de tu pregunta, que la convicción yo la comparto. Perdón. No, está perfecto, no, está bien. La convicción es que tiene que haber una cabeza de carácter social, o como le quiera llamar, de integración social, de justicia social, de una sensibilidad social distinta a la que el Ministerio del Interior tiene. Y yo estoy completamente de acuerdo. No para excluir a la acción del Ministerio del Interior, sino para darle otro resguardo, otro continente. Y eso va a ser beneficioso también para el Ministerio del Interior, y eso el país ya lo sabe. En el año, cuando se empezó el proceso de construcción del INR, fue en el 2012, porque antes de existir el INR, cada jefatura departamental del Interior era la responsable de la cárcel de su departamento. La jefatura de Canelones era responsable de la cárcel de Canelones. La cárcel de Canelones pasó al INR y el jefe de policía se sacó un enorme problema de arriba. Y así que la policía ya sabe que este tipo de movimientos de recorte para que se dedique a hacer solo lo que tiene que hacer son en su beneficio también. No es para atacar a la policía, es para mejorar su performance, para cuidarla. Y esto Uruguay ya lo vivió y pasó en todos los departamentos. Imagínate lo que sería hoy la jefatura de Canelones, con todos los problemas que tiene vinculados a la delincuencia, si tuviera que hacerse cargo nada menos que de la cárcel de Canelones, que es complicadísima. El jefe de policía estaría hasta acá, ¿no? Entonces, estas cosas hay que hacerlas por el bien social, pero también para proteger y cuidar al Ministerio del Interior. Y eso el Ministerio del Interior ya lo sabe. Te dejé muda. Y también está la participación de los familiares, ¿no? De los presos, que han tenido un rol fundamental en lo que ha sido al menos el último periodo, que han sido quienes han sostenido muchas de las violencias y violaciones a los derechos humanos que realizan en las cárceles. Ellos han estado denunciándolo y justamente participando. ¿Cómo ves vos también la participación, por ejemplo, de los familiares y de las organizaciones civiles organizadas en todo este entramado? Bueno, hay dos propuestas que yo he hecho. En Argentina tuve suerte y una ya está a punto de sancionarse por el Ministerio de Justicia, que es tiene que haber dentro del sistema penal, penitenciario, lo que llama la Dirección de Inclusión Social, porque acá el problema que tenemos es que cuando la persona sale es responsabilidad de la DINALI, pero a su vez el sistema penitenciario es responsable de la ejecución de la pena hasta el último día. Entonces, hasta el último día que Jaimito está en cana, el sistema penitenciario es responsable de Jaimito. Entonces, tiene que haber un ámbito en la penitenciaría que se ocupe de toda la parte de peregreso y que coordine fluidamente con la DINALI, en este caso, que es la organización que... Pero entonces eso tiene que estar pensado de modo sistémico. Entonces, si hoy pasa que de repente van los gurises y las gurisas de la DINALI, pasó siempre, y no tienen dónde entrevistar a la gente, son tratados como funcionarios de distinta jerarquía, no sé si me explico, como si vinieran de otro palo, como si no tuvieran nada que ver con
Entonces, esto es muy importante resolver, una dirección de inclusión social. Y lo otro es una dirección de asuntos familiares. Eso es absolutamente relevante. Entonces, yo lo propuse, ojalá que esto pueda tener algún andamiento en el periodo que viene. Porque la participación de las familias en el proceso de reinserción social y de ejecución de la pena es fundamental. La cárcel es un lugar de mucha angustia, de mucha pesadez, ocurren cosas muy, muy feas, ¿no? Pues la privación de libertad de tiempos inmemoriales, de los peores castigos que uno... Eso sacude mucho, aun cuando te hayas equivocado mucho y tengas muchos años y seas el peor de la clase, la cárcel te angustia. Entonces, que haya gente que te acompañe, que esté contigo, que sea capaz de mirar más allá del error que cometiste y apostar contigo en una reconstrucción es fundamental. Y para eso nosotros tenemos que hacer que la gente vaya a visitar y que encuentre lugares de comodidad para entrar, que encuentre lugares de comodidad para que los niños visiten a sus papás o visiten a sus mamás, que encuentren de modo rápido lugares donde plantear las dificultades que se presenten. Entonces tiene que haber una dirección de asuntos familiares. Y el Estado, además, esto yo lo vi en Argentina, lo veo en Argentina y lo aprendí en Argentina y de ahí saqué la idea, es muy importante que apoye a los colectivos que representan a esos... a las personas privadas de libertad o a los liberados y las liberadas o a los familiares. Es muy importante que los apoye, porque la tarea es relevante. Entonces, está la organización esta a la que yo quiero tanto y con la que estoy tan identificado porque fui uno de sus promotores, digamos, que Familias Presentes, de la organización que nuclea a las familiares, que hacen todo con un amor y un cariño y un sentido de constructividad ejemplar. Pero necesitan del apoyo del Estado firme para consolidarse y para extenderse a nivel nacional. Y yo ya sé, si el día de mañana, Dios no quiera, tengo que ser autoridad nuevamente, que esos colectivos, a mí como administrador del sistema, en algún momento van a venir a pegarme con un palo y con razón, y me van a romper un poco los quinotos. Pero eso es muy importante, aún así. Para eso están los colectivos, para incomodar a la gente. Cuando el empresario tiene un sindicato adentro, claro que se va a agarrar la cabeza muchas veces, se va a sentir incomprendido, disgustado, molesto, pero a la larga es muy importante que el sindicato esté, eso ya lo sabe la historia de la humanidad. El sindicato tiene que estar, es mucho mejor que estén los sindicatos que no estén. Los colectivos lo mismo, ¿no? Entonces, tienen que con los familiares, a mi juicio, tienen que hacerse estos dos movimientos. La dirección de asuntos familiares para atender de buen modo a las familias, porque esto es muy importante en el proceso de reinserción, en el desarrollo de los centros de inclusión. Y otra línea de acción tiene que ser el apoyo económico y material a estos colectivos para que puedan desarrollarse, hacerse fuertes, potentes y nos puedan romper bien los quinotos a los que estamos en la administración, porque nos van a ayudar a ser mejores. Mira, te voy a decir una de Cristina, ya que estamos hablando de Argentina, Cristina Sí, Kirchner. sí. Lealtad no es seguidismo aparte, ¿no? Claro, exacto. Si hablamos de las direcciones, a veces quienes están en concordancia con la dirección de esa dirección, el empujar es una forma también de ser leal a esas formas de pensar, ¿no? O sea, es como el reclamo es una forma también de acompañar y profundizar sentidos, ¿no? Totalmente. Pero quiero abrir un poco, hablábamos de la política, lo institucional, las familias, y ahora quiero abrir el círculo, por así decirlo, de la conexión entre sociedad y cárceles, cómo procesar el vínculo entre las sociedades en distintas formas. Yo pienso, mira, un ejemplo concreto, yo estudio en la EMAD, acá en la Escuela de Arte Dramático. Nosotros tenemos una materia que es una materia de teatro en prisión de libertad, en privación de libertad. Sí. Y es una materia concreta, donde los estudiantes van a la cárcel y tienen encuentros y se desarrolla 2 horas a la semana, un encuentro
entre nosotros y las personas que están privadas en libertad para generar algo artístico, por ejemplo, ¿no? Y así podemos tener millones, la UDELAR, las cuestiones educativas, las cuestiones de comunicación, proyectos. ¿Cómo podemos pensar en ese entramado a la sociedad colaborando con las prisiones y las cuestiones que tienen que ver con esto? Y también quiero preguntarte si es necesario profundizar en lo cultural, en lo políticamente pedagógico, en las sociedades, ¿no? Para poder transformar todo esto que venimos hablando. Sí, mirá, esto es bien claro. Cuantos más instituciones, más colectivos entren a las cárceles, mejor. Cuanto más transparencia, mejor. Entonces, todo esto que vos decís tiene que suceder, y no hay ninguna razón para que no suceda. Es decir, es voluntad del sistema penitenciario. Tiene que entrar la organización de la sociedad civil. A veces sí, y de hecho entra, pero eso hay que multiplicarlo. Y hay que darle cristalinidad. El Estado tiene que hacer un esfuerzo importante para que las prisiones sean de fácil acceso. Yo vengo acá, o voy a un banco por primera vez, o voy a una escuela por primera vez, y lo que estoy esperando, y con razón, es que en el momento que entro a esa institución nueva, la institución me provea de modo claro y sencillo toda la información que necesito para yo desarrollar, para realizar las cosas que tengo que hacer en esa institución. Entonces, la cárcel no puede ser la excepción. La cárcel tiene que desarrollar instrumentos para que la persona que venga, proveedores, familias, gente de la sociedad civil, entienda claramente a dónde está y cuáles son cómo puede resolver las dificultades que tiene que resolver. Y en la sociedad civil, tiene esta cosa de importante, que es el vínculo que establece con la persona privada de libertad o con los familiares de las personas privadas de libertad. Es un vínculo que no está mediado por el poder. Entonces, toda la información que surja para mí es relevante, ¿no? Vos vas a trabajar por la EMAD al CONCAR y te encontrás con 10 o 12 una vez por semana. Y vas desarrollando un vínculo, se van encariñando contigo, vos te vas encariñando con las historias, vas conociendo a la familia, qué sé yo. Y de repente te cuentan cosas a vos que no me las pueden contar a mí porque soy el carcelero. Pero vos venís y me decís, mirá, vos sabés qué me pasó, estuve conversando con fulano y me contó tal situación. ¿Se entiende? Entonces eso es tremendamente sanador, componedor y de tremenda ayuda para la administración. ¿Se entiende lo que digo? Sí, entonces tiene que entrar todo el mundo para hacer todas las cosas con arreglo a la Constitución y a la ley, entrar con cristalinidad. Esto es muy, muy importante, muy importante. Cuando las organizaciones, la sociedad civil entran para hacer trabajos complementarios de las que se desarrollan en las prisiones y van a recibir algún tipo de retribución, tienen que entrar por concurso. Porque si entran solo las organizaciones amigas del poder de turno, termina jodido, ¿sabe quién? El pobrerío. Tal cual. Entonces, esto es muy importante. Tiene que entrar todo el mundo, pero todos conforme a lo que dispone la ley y los procedimientos administrativos. Y también con la sociedad haciendo, un trabajo más de sacar un montón de prejuicios que hay con respecto a los presos y con respecto a las violencias y la seguridad. ¿Cómo podemos también encarar ese tema, cultural, por así decirlo? Ahí hay dos cosas que para mí son fundamentales. Una es esta de la cristianidad. Es decir, las cárceles, centros de inclusión, tienen que ser de puertas abiertas. Todo el mundo puede ir a conocer si quiere. Hay que hacer visitas. Se está haciendo en Argentina muchas visitas a los centros penitenciarios. Esa es la respuesta formidable de la comunidad que hay.
Entonces se explica cómo funciona, van los directores, recorren, ven, conocen, es extraordinario. Todas cosas obviamente que son voluntarias, porque va el que quiere ir, digamos, no se obliga a nadie. Eso es una cosa que ha sido muy rica, ha ayudado mucho. Pero la otra cosa que le hemos hecho acá muchísimo, ahora creo que lamentablemente en este periodo, por distintas razones, pero sobre todo por un tema de voluntad política, disminuyó esa corriente de tener brigadas de acción comunitaria, es decir, las personas prioridad que salen a hacer trabajos en la comunidad. Eso ayuda mucho, reconcilia mucho, gratifica mucho. Arreglar una escuela, arreglar un liceo, arreglar una calle, arreglar un parque, hacer juegos para... todas esas cosas se pueden hacer, jornadas de limpieza, todo se puede hacer. Jornadas solidarias, se quemó una casa y podés tener una brigada que al día siguiente esté trabajando para arreglar la casita esa que... Todo eso se puede hacer y es un mecanismo que ayuda. No es que no hay una sola medida que vos digas esto todo lo resuelve, pero hay un conjunto de medidas que desplegadas en el tiempo yo creo que son efectivas, digamos, y que la gente termina entendiendo, ¿no? Yo veo lo que me pasó a mí mismo, no sé si me explico. Sí. A mí mismo me pasó eso, digamos, de no ser nadie hasta transformarme en una persona requerida y respetada por cierta prédica y cierto modo de hacer las cosas y cierto modo de vincular. Entonces, pero son muchos años de esta batalla cultural, como digo, ¿se entiende? Sí, obvio. Entonces, a mí me pasa que en los más distintos ámbitos, aún en gente que piensa distinto que yo, ser escuchado, requerido, considerado, no sé si... Pero no es una acción, es una línea de conducta sostenida en el tiempo y mucho esfuerzo dedicado, mucho estudio y mucha generosidad para compartir del mejor modo que está al alcance de uno las cosas que uno aprende. No para tratar de convencer a nadie, que sí me gustaría convencer, pero... más que convencer, compartir. Jaime, estamos llegando casi al final del programa. Yo siempre le pregunto a mis invitados si hay algo que les gustaría decir antes de retirarse, algo que les haya quedado en el tintero, decir, esto no me puedo ir sin decir esto. El país tiene la oportunidad histórica, el 1 de marzo del 2025, de empezar un proceso virtuoso en el área de las políticas penitenciarias y postpenitenciarias, porque hemos acumulado de modo tal de que hay muchos actores dispuestos a dar una mano. Entonces, lo suplico, me arrodillo antes que haya que arrodillar. Hágalo Uruguay, que vamos a ser todos mejores y más felices y vamos a hacer un enorme bien a la gente que más sufre. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ustedes. Honor al nombre de este programa. Jaime Saavedra es algo en qué creer, digamos. Bien, es alguien en qué creer. Vamos arriba. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Jaime. Por acá nos despedimos y si no me falla la memoria, el próximo miércoles vamos a tener un programa filosófico. Vamos a estar hablando de la filosofía del porvenir con la licenciada en filosofía, escritora y docente Anabel Teles. Acá por Caras y Caretas TV, miércoles 20 horas. Un saludo.